ciclo se cumplió en la medida en la cual se aprobaron algunas leyes que fueron mi compromiso con el ASUAI. Una ley que busca combatir el contrabando, una ley que busca frenar los abusos de la banca, una reforma a la ley 047 para poder garantizar recursos para el austro ecuatoriano, para los gobiernos locales. Entonces, una vez que hemos cumplido con esa apuesta, que era una apuesta de campaña, una apuesta, digamos, para poder lograr mejores condiciones normativas, nos damos cuenta que los problemas de la ASUAI no son problemas relacionados al marco legal, al marco constitucional, sino que dependen mucho de políticas públicas. ¿Y por qué decidimos tomar esta decisión? Porque nos damos cuenta también de que de a poco se ha ido apagando la voz de la ASUAI en el concierto nacional. Y debo de ser sincero, no ha existido, digamos, una voz firme en el ASUAI en estos últimos años que pueda hacerle frente al retorno de un modelo centralista, de un modelo concentrador, de los abusos que se hacen cada vez más evidentes dentro de ese modelo centralista. Desde Quito se dispone todo prácticamente, y en el ámbito local nos damos cuenta que hay una serie de falencias en la ejecución de políticas públicas y sobre todo en poder recuperar una voz de la ASUAI. Entonces eso nos hace tomar una decisión de dejar la asamblea y venir a la ASUAI para poder ejecutar políticas públicas, para estar en un gobierno de cercanía a la gente y poder transformar la realidad de los azuayos. Yo creo que más allá del tiempo que tenga que transcurrir, a las personas las evalúan por los resultados. Hemos estado en 2 periodos en la Asamblea Nacional, y en esos 2 periodos lo primero que hemos hecho es hacerle frente a los graves retrocesos en torno a una serie de garantías y derechos. Es decir, hemos sido una voz nacional, no solo una voz local, para tratar de hacerle frente a esos gobiernos que han sido gobiernos de corte neoliberal, pero sobre todo gobiernos que nos han hecho retroceder en derechos, en diferentes garantías constitucionales. Entonces yo creo que hemos cumplido un ciclo, y ese ciclo se cumple cuando se ejecuta precisamente lo que fue una propuesta, una apuesta de campaña. Si ustedes revisan nuestro plan de trabajo para la Asamblea, en su gran porcentaje está cumplido, y sobre todo mi compromiso con el ASUAI fue ese: tratar de generar marcos normativos, reformas que pongan por delante una serie de garantías y derechos. Mire, yo creo que más bien al revés. Conforme va pasando el tiempo, la gente se da cuenta de lo que ha significado el gobierno de Lasso y el gobierno de Moreno. Ambos de corte neoliberal, ambos han retrocedido en una serie de derechos, garantías, y al final del día la gente más bien empieza a recordar y a valorar lo que fue la gestión de la Revolución Ciudadana y del expresidente Correa. El común de los ciudadanos que está en la calle, que hemos podido visitarles en estas últimas semanas, hemos estado acercándonos a diferentes sectores. Todos coinciden, todos, inclusive aquellos que votaron por Lasso, que con el gobierno de Correa estuvimos mejor, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de conectividad. Es decir, son una serie de puntos que si usted le pone una balanza le va a permitir ahora sí entender lo que significó el gobierno de la Revolución Ciudadana, la gran dimensión transformadora que significó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y más bien yo le veo en positivo, más allá de los cuestionamientos que pueda tener al expresidente Rafael Correa, que yo soy respetuoso de los ciudadanos que puedan tener ese tipo de cuestionamientos, pero en la práctica la gente empieza a valorar cada vez más. Bueno, tenemos algunos ejes, pero hay una que para mí es fundamental, que lo que busca es generar
mejores condiciones económicas y está dentro de las competencias de reactivación o de desarrollo económico y productivo. Y ahí tenemos un reto incluso de carácter personal. ¿Cómo logramos acortar las brechas sociales entre pobres y ricos? ¿Cómo logramos generar un modelo de desarrollo local que nos permita hacerle frente a esas graves desigualdades que tenemos? 40% de la población en la pobreza o en la pobreza extrema. Y si es que le quita Cuenca, eso se incrementa cerca del 60% de la población rural, prácticamente, que está en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a esa grave realidad, a esa dura realidad? Y ahí nosotros vamos a implementar un sistema de economía social y solidaria que se convierta en el sistema más grande del país y que se convierta en un referente para América Latina, en la provincia de La Suay. Ese sistema parte de la posibilidad de poder generar un modelo asociativo entre los diferentes sectores de la sociedad, no solo de los agricultores, sino también de los artesanos en las diferentes ramas, también de los pequeños centros de comercio, las tiendas de barrio, también de los transportistas que están asociados, agremiados, también de los actores y gestores culturales, también de los microempresarios. ¿Cómo funciona el modelo? A través de cooperativas de producción, un modelo asociativo. Ese modelo asociativo le da la posibilidad de poder tener capacidad de producción local. Si usted tiene capacidad de producción local, puede trabajar en economía de escala, porque suma las capacidades chiquitas de Paute, de Gualaceo, de los pequeños agricultores locales, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura. Usted tiene 2.000 metros cuadrados, el otro tiene media hectárea, el otro tiene 1 hectárea, suma, ya tiene casi 2 hectáreas. Eso multiplicado por la provincia de La Suay le da una capacidad de producción. Cuando usted ya tiene esa capacidad de producción, ahí entra en cambio la academia, ahí entra la especialización, hacerles más productivos, entonces ahí entra la academia, los institutos tecnológicos, la formación, hacerles más productivos, más eficientes. Cuando ya tiene esa capacidad de producción, empieza a tener economía de escala. Usted puede comprar insumos, materiales para toda esa capacidad de producción local a mejores precios. Usted puede implementar una serie de mecanismos para hacerles más eficientes. Y si es que logra tener eficiencia y tiene capacidad de producción, usted puede darle valor agregado a esos productos con la pequeña y mediana industria. Por eso entran todos los actores de la sociedad. La pequeña y mediana industria le da valor agregado y toda la cadena de valor le pasa al que está más abajo, a esa persona que hoy subsiste con $1.80 o con $2 al día. Entonces, ¿qué vamos a generar? Un sistema de economía social y solidaria a precios justos para el productor, pero precios justos también para el consumidor. Y poder, de esa manera, primero mejorar el ingreso de las familias que hoy están pasando momentos difíciles. Segundo, generar empleo. Y tercero, digamos, generar ese como un modelo de desarrollo local, en el cual incluso parte de la posibilidad de poder tener una economía circular. Si es que el pequeño productor agrícola, que hoy recibe 20 centavos por una lechuga, a través de la empresa que vamos a generar en la prefectura de La Suay, que podríamos ampliar Agroazuay, podríamos tener un objeto mucho más amplio. Si es que esa familia que hoy recibe 20 centavos por una lechuga, a través de este modelo de compra directa a través del gobierno provincial, recibe el doble, 40 centavos. Eso le beneficia al productor, al consumidor también, porque le venden 45 centavos o en 50 centavos. Si es que ese agricultor tiene mayor capacidad adquisitiva, y esa capacidad adquisitiva le permite comprarle, por ejemplo, al artesano que hace prendas de vestir, porque está dentro de ese modelo de economía. Y esa persona vende directamente a ese pequeño agricultor, a su vez le compra sus productos a un precio justo. Entonces la idea es poder generar un sistema de economía que ponga por delante algunos valores y principios como son los precios justos para el productor, precio justo para el consumidor. Incorporar a los diferentes actores. Usted necesita movilizar carga de las parroquias, de los cantones. Entonces, ¿a quién va a utilizar? Va a utilizar a los transportistas que están legalmente, que tienen sus permisos de operación. Entonces, les incorpora dentro del modelo. Usted va a necesitar transformar productos si usted tiene excedentes de producción. Entonces, utiliza a la pequeña y mediana industria. Entonces, ingresan todos. Usted va a necesitar tener
o darle valor agregado a los productos y van a estar conocimiento. Entonces ahí entra la academia, ahí entran los institutos tecnológicos. Entonces es un modelo que nos va a permitir sobre todo superar o acortar las brechas sociales entre pobres y ricos. Es el sistema de economía social y solidaria más grande del país. Ingeniero, Y nos permite ahí un valor adicional, nos permite garantizar soberanía alimentaria. Si usted se fija en las últimas movilizaciones, el Azuay fue deficitario en la entrega de alimentos. Tanto es así que los productos se incrementaron. Una cubeta de huevos que llegó a costar $8 en medio de las movilizaciones. ¿Por qué? Porque el 70% de lo que se consume en la provincia del Azuay no viene de aquí, viene del norte. Me refiero a productos agrícolas, lácteos. Bueno, lácteos sí tenemos superávit, pero en productos agrícolas tenemos déficit. 70% de la producción viene del norte, de Ambato, de Riobamba, de Cotopaxi. Entonces hay que garantizar soberanía alimentaria en la provincia. Entonces vamos a trabajar con los diferentes agricultores en los diferentes cantones, hacer un modelo asociativo, cooperativas de producción, poderles apoyar, impulsar. El principal problema que tienen nuestros agricultores y los agricultores, los artesanos, los pequeños productores, los emprendedores, es que no tienen dónde colocar sus productos. Entonces, esta empresa, que ahorita se llama Agroazuay, que podría llamarse Impulsar, esta empresa se va a encargar de la comercialización dentro de este sistema. Si los productores se dedican a producir, la empresa se dedica a comercializar, a un esquema de precios justos y garantizando soberanía alimentaria. Ya, yo quisiera ahí quizás calar en un concepto más amplio, porque no solo es vialidad, yo hablara de conectividad. Porque la conectividad puede ser terrestre, y ahí hay que exigirle con una voz firme al gobierno central que garantice la conectividad a la provincia de Azuay. No el maltrato que hemos tenido, yo no voy a estar de rodillas suplicándole al gobierno que cumpla con el Azuay. Exigiremos lo que al Azuay le corresponde. Entonces, lo primero es, como lo hemos hecho desde los diferentes espacios, en la asamblea, en la gobernación, exigirle al gobierno que cumpla con el Azuay. Pero la conectividad también es aérea, entonces ahí se necesita mejorar las condiciones, garantizar, digamos, el ingreso de nuevas operadoras y sobre todo garantizar esa conectividad aérea. Pero la conectividad también es digital, esa es la gran autopista del siglo XXI. Entonces ahí nosotros necesitamos, digamos, desde el ámbito de las competencias locales, garantizar esa conectividad digital. ¿Cómo puede ser posible que usted se vaya a San José de Raranga, que está a 40 minutos de Cuenca, y no tenga ninguna señal celular? No tiene conectividad de telefonía celular en pleno siglo XXI. En San José de Raranga, ninguna operadora, ni Movistar, ni Claro, ni CNT. Entonces, ¿cómo vamos a poder generar un modelo de desarrollo? Entonces, lo primero, hablar de conectividad. Y ahí hay una experiencia interesante en el gobierno provincial de Cañar, por ejemplo. Ahí tienen más de 150 o 120 puntos de internet colocados en las diferentes zonas que no había cobertura. Y en el tema de la vialidad, ahí el problema sí es un problema de recursos, efectivamente. La prefectura tiene más o menos 6.000 kilómetros de vías que le corresponden. De esos 6.000 kilómetros de vías, la prefectura tiene 10 equipos camineros que atienden en lastre más o menos 1.000 kilómetros al año. Entonces siempre hay un déficit por año de 5.000 kilómetros que nunca se atiende. Entonces sí, efectivamente es un tema de capacidad operativa, de mejora o ser más eficientes con esa capacidad operativa, pero también es un tema de recursos. Ahora le doy otro dato adicional. En los últimos 20 años, en los diferentes gobiernos que administraron la prefectura del Azuay, se gastaron entre 160 y 180 millones de dólares en los últimos 20 años en vialidad. ¿Cuál es el resultado para evaluar? El resultado es que solo el 6% de la vialidad de la provincia del Azuay es de asfalto. El 94% sigue siendo de lastre. Es decir, se gastaron 180 millones de dólares en dar mantenimiento a vías de lastre y sin que haya cambiado o sin que se haya transformado la realidad vial. Entonces, si queremos hacer algo distinto,
no podemos, o para tener resultados distintos necesitamos hacer otras cosas. Entonces ahí nuestro reto es primero tener un modelo mancomunado, una gran apuesta por la vialidad de la SUAY, en el cual se sumen los presupuestos que tiene la prefectura, que para el próximo año me parece que hay 32 millones de dólares en vialidad, es un presupuesto extraordinario porque hay una línea de crédito aprobada, pero usualmente tienen entre 12 y 15 millones al año. Sumar los presupuestos de la prefectura más los presupuestos de los 15 municipios y de las 61 parroquias para poder hacer una gran apuesta por un cambio de una matriz vial, cambiar una matriz de tierra y lastre por una matriz de doble tratamiento, por una matriz de asfalto, por una matriz de polímeros, por una matriz de base terrocemento, es decir, otro tipo de tecnologías para poder transformar la vialidad. Porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Y ya se han gastado cerca de 180 millones de dólares en los últimos 20 años y solo el 6% de la vialidad de la provincia de La Suay es de asfalto. Entonces, ahí vamos a aprovechar en cambio la capacidad de una empresa, que es una empresa Asfaltar. Esta empresa Asfaltar tiene una capacidad de poder producir asfalto entre 180 kilómetros más o menos al año, 180 a 200 kilómetros al año. Esa sería la capacidad de planta de producción de asfalto o doble tratamiento. ¿Sabe cuánto produce Asfaltar? Entre 20 y 40 kilómetros al año. Entonces no se está aprovechando la capacidad de operación de una planta. Y claro, pasa por el tema de recursos. Entonces, para poder aprovechar todo ese potencial, al límite ese potencial de Asfaltar, más o menos se necesitan entre 30 y 35 millones de dólares. La prefectura puede aportar con más del 50% de esos 30 a 35 millones de dólares al año. Y los gobiernos municipales y parroquiales tienen que hacer esa gran apuesta también. Ahí vamos a trabajar en un modelo mancomunado para cambiar la matriz de tierra y lastre por una matriz distinta, por una matriz de asfalto, de doble tratamiento, de polímeros, de base terrocemento, con recubrimiento con una capa con riego asfáltico, es decir, porque es la única forma. Si no se están desperdiciando los recursos como lo han hecho los últimos 20 años todas las autoridades que han pasado por la prefectura. Bueno, ahí el COTAD es muy claro. El artículo 41 del COTAD establece la facultad que tiene la prefectura de coordinar con la Policía Nacional, dice, con los diferentes actores de la sociedad y las instituciones para coadyuvar en los temas de seguridad ciudadana. Entonces ahí nosotros no podemos ser indiferentes a esta grave problemática en la cual nos han retrocedido los últimos 5 años, porque eso también hay que ser claros. Si ustedes revisan las estadísticas, yo fui gobernador de la provincia de La Suay en el 2016 y ahí teníamos una provincia de las más seguras del país y éramos el segundo país más seguro de América Latina. Cuando yo dejaba la gobernación de La Suay éramos la provincia de las provincias más seguras del país y lo hicimos a través de un modelo de gestión que lo desbarataron, digamos, en estos últimos 4 años. Entonces lo primero que debemos de exigir es primero una voz firme también de La Suay y una voz mancomunada de La Suay para exigirle al gobierno nacional, que es el que tiene, digamos, competencias directas y exclusivas sobre la seguridad ciudadana, de que cumpla. La última vez que les entregaron patrulleros, policías, chalecos, equipamiento a la policía fue hace 5 años, en el gobierno de Correa. Desde ahí no les volvieron a dar. Lo dijo el propio ministro en una comparecencia a la Asamblea Nacional hace 6 meses atrás. Yo mismo le pregunté al ministro Carrillo, al exministro Carrillo. Entonces hay que exigirle al gobierno nacional que cumpla con el ASUAI, que cumpla con la entrega y el equipamiento, la dotación de todos los materiales que se necesitan acá en lo local. Pero también vamos a liderar el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana de La Suay. Vamos a, dentro de esa facultad que establece el COTAD, el artículo 41, vamos a liderar. Entonces vamos a convocarles a todos los actores, los 15 alcaldes, los representantes de las juntas parroquiales, los representantes de las instituciones de seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Secretaría de Gestión de Riesgos, Gobernación de La Suay, porque aquí se necesita una sola bandera, que es la bandera de La Suay, y levantar la bandera de la seguridad.
para desde ese espacio generar una serie de políticas públicas locales. Uno de ellos, por ejemplo, es vamos a generar por lo menos 6 controles integrados de seguridad en el ingreso a la provincia de La Suay, a las vías. No vamos a permitir, digamos, que la delincuencia migre hacia nuestra provincia como lo está haciendo. Porque digamos, los grandes asaltos, las grandes bandas delincuenciales que han operado en estos últimos meses, en estos últimos años en Azuay, son bandas que se movilizan desde distintos sectores del país. ¿Y cómo puede ser posible que en el ingreso de las vías a la provincia de Azuay no tengamos controles integrados? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde la propia prefectura, inclusive con presupuestos de la prefectura de Azuay, vamos a generar estos puntos de revisión en los cuales vamos a tener la más alta tecnología disponible en el país y en el mundo. Cámaras de reconocimiento facial, cámaras lectoras de placas en los vehículos, un software o un sistema de alertas sobre esa base de datos que tiene la Policía Nacional, y sobre todo hacer las revisiones en los diferentes lugares. Estuve en Sarayunga el día sábado, me pasé cerca de 2 horas en el mercado central de Sarayunga. Había un UPC al lado de la vía, con 3 policías en el UPC. ¿Sabe a cuántos vehículos hicieron una revisión? A ninguno. Entonces, ¿para qué tenemos un UPC? ¿Para qué están los policías? Estaban sentados en el teléfono. Pues, ¿para qué tenemos ese tipo de centros o de UPCs que no están haciendo absolutamente nada? Entonces, hay que hacer una revisión, porque por esa vía precisamente es la que se pueden movilizar armas, droga, mercancías de dudosa procedencia o fruto de contrabando, y nadie, absolutamente nadie, le hace un control en la vía, nadie. Entonces vamos a colocar por lo menos 6 controles integrados de acceso a la provincia de La Suay. En las principales vías de acceso a la provincia de La Suay, estos controles integrados en el cual pueda tener presencia policial, militar, aduanas, SRI, todo lo que se necesita, y con la más alta tecnología, pues. Cámaras de videovigilancia conectadas al ECU 911, cámaras de reconocimiento facial, cámaras de reconocimiento de placas, lectoras de cédulas de identidad. Cuando le para un policía es paradójico. Cuando le para un policía, lo primero que dice, deme su número de cédula. Ni siquiera le pide la cédula. Entonces, ¿no es más fácil tener una cédula y un lector de cédulas para saber quién es la persona, qué tipo de antecedentes tiene? Entonces, digamos, es cuestión de voluntad política. No solo es un tema de recursos, es sobre todo voluntad política. Y no ha habido la voluntad política en estos últimos gobiernos.